Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Les saluda Alexana Ramón, responsable de investigación y publicaciones aquí en Feedback, Comunicación Empresarial y mi mentora. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Para los que no saben y los que nos están acompañando recién recién se han unido al live, mi mentor es una academia especializada para comunicadores y ofrecemos un espacio integral de formación, capacitación e investigación orientado a potenciar habilidades y conocimientos de los profesionales de las ciencias de comunicación. El día de hoy, como ya pueden ver, hemos hecho un evento para que los muchachos que nos están conectando. El día de hoy tenemos un conversatorio acerca de mindfulness, el futuro de la comunicación interna. Y además nos acompaña una referente increíble acerca de la comunicación interna, Silvia Carrillo, que tiene un montón de experiencia. Voy a contarles un poquito acerca de ella antes de presentarla formalmente acá en el conversatorio. Quiero que sepan que Silvia Carrillo Santis es fundadora de Ecoconsultores, es una speaker internacional y es creadora de una metodología profundamente humana llamada The Mindfulness Communications. Ahora, ella tiene más de 25 años de experiencia y Silvia ha acompañado a más de 300 organizaciones nacionales y transnacionales trabajando en temas clave como comunicación interna, cultura organizacional, laboral, además de experiencias del colaborador. Entre ellas, por ejemplo, están Nestlé, Adidas, Cencosud, Oracle, Extrata, Totus, Ripley Citibank, Arcalindi, Vercor, HP, Minera Chinalco y Ranza. Muchos de ustedes deben ya estar conociendo y detectando algunos de esos nombres que son súper conocidos en la industria, algunos de la tecnología, algunos de banca, algunos ya de industria. Además, ella es formada como una comunicadora social y periodista de la Universidad del Norte en Colombia y cuenta con una especialización en marketing, maestría en administración de empresas, certificación como coach ontológica de empresas por Newfield Network y además tiene formación en Change Management por el MIT. O sea, súper top. Además, se desempeña como catedrática universitaria en programas de especialización y maestrías en Colombia y Perú, por ejemplo, como la Universidad del Pacífico. Mantiene una participación sumamente activa como blogger del International Communication Research Center, que es la OCRC. Estados Unidos. Ella también ha sido presidenta de la comunidad de talento de la Asociación Peruana de Recursos Humanos y ha sido miembro de diversos directorios. O sea, tiene full experiencia, ya se deben imaginar, muchachos. Además, Mindfulness Communicator y es miembro del prestigioso Massachusetts Institute of Technology, donde continúa fortaleciendo también su mirada innovadora sobre el liderazgo y lo que es la transformación. Ahora, lo que realmente dice es su enfoque integrativo. Ella propone una forma de comunicarnos que conecte nuestra mente, nuestras emociones, el cuerpo y nuestro espíritu, finalmente ayudando a construir culturas más humanas, conscientes y resilientes. No es simplemente transmitir información, lo que es la comunicación, es un puente para sanar y conectar. Ahora ustedes se preguntarán, ¿qué es mindfulness y por qué lo hemos llamado el futuro de la comunicación interna? En un mundo laboral que cada vez es más acelerado, la comunicación interna ya no es simplemente transmitir información de un lado a otro. Hoy las organizaciones necesitan conexión. Eso quiere decir conciencia y sentido. En este contexto es donde surge el mindfulness, que es una propuesta que integra la mente, la emoción y el propósito para transformar la forma en la que las personas se comunican dentro de las organizaciones. Ahí es donde Silvia nos va a contar acerca un poquito más de esto, pero en esencia Mindfulness propone que las organizaciones se comuniquen no solo con la mente, sino también con el alma. A los muchachos que nos están viendo y que se están uniendo ahora en estos momentos, muchísimas gracias a los que nos están acompañando. Recuerden que pueden dejarnos sus preguntas en los comentarios de la transmisión aquí abajito o si nos están viendo en otro formato, también acá al costado. Y además pueden solicitar su certificado de participación aquí en el correo de info@mimentora@gmail.com. Lo dejo ahí abajito, info.mimentora@gmail.com para que puedan recibir su certificado de participación. Sin más preámbulo, voy a presentarles a Silvia, que a quien ya creo que he dado todas las flores, pero vamos a subirle al escenario para que ella se presente directamente con nosotras. Ahí está. Hola Silvia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Ale, ¿cómo estás? Qué linda esa energía, cómo escucharte con esa entusiasmo y esa capacidad también, bueno, para introducirme de una forma tan generosa. Agradezco muchísimo este tipo de espacios
para compartir, para escucharnos, para seguir compartiendo esta mirada de la comunicación que tanto nos inspira, nos motiva y nos moviliza a todos. Muchísimas No, gracias. gracias a ti, Silvia, por darnos un espacio de tu tan preciado tiempo a conversar con nosotros, en responder alguna de las preguntas. Y estoy más que segura que los muchachos que nos están viendo y que van a ver también la grabación de este en vivo van a estar más que felices con todo lo que vamos a conversar el día de hoy. Yo sé que he contado acerca de un poquito de lo que has estado haciendo, cuál ha sido tu trayectoria. Y yo sé que ya llevas más de 2 décadas trabajando en todo lo que es la comunicación organizacional. Así. ¿En qué momento tú dirías, de tu vida obviamente, descubriste que la comunicación podría ser esta herramienta de transformación humana y no simplemente empresarial? Ok, mira qué importante esta pregunta y si bien yo creo que desde el punto de vista profesional, como bien mencionaste, y han sido más de 2 décadas, más o menos unos 25 años, yo te digo que mi verdadera vocación y pasión por la comunicación comienza a muy temprana edad, desde que yo tenía 9 años. Yo descubrí que me iba a dedicar a la comunicación indiscutiblemente, era algo que me brotaba por los poros y tuve la gran fortuna, Ale, en ese momento de comenzar a presentar programas de radio y televisión en Colombia. Y ese fue como el espacio inicial para comenzar a conocer, a saborear y a enriquecerme de este maravilloso mundo de la comunicación. Y ahí descubrí la oportunidad tan grande que tenemos desde la comunicación para conectar, para vincular y sobre todo para hacerlo desde un enfoque muy humano, que es el que yo siempre he querido como llevar, promover y co-crear en los distintos espacios en donde me encuentro y ahora más que nunca. Así que te diría que el inicio comienza desde muy chiquita, casi que desde la preadolescencia, por oportunidades que la vida me fue dando, donde fui descubriendo este camino. Y luego cuando ya entro a estudiar mi carrera de comunicación social, ya ahí me doy cuenta que no solamente era trabajar el enfoque de radio y televisión, la parte de medios, sino que quería conocer y comenzar a explorar la mirada de la comunicación organizacional o la comunicación corporativa. Y desde ahí ha habido todo un aprendizaje maravilloso. Ay, me encanta porque se nota en tu voz la pasión que le tienes, no solo a la comunicación organizacional, pero en general a comunicarte con otras personas, a esa conexión, que creo que es lo más importante y lo que nosotros, no solo como comunicadores, algunos como marqueteros, quizás algunos chicos de PR que nos están mirando, ellos pueden sentir que no es simplemente conversar por conversar, hablar por hablar, transmitir por transmitir, sino hay esa pasión que la llevas por dentro y se nota y me encanta. Ahora, yo les comenté también a los muchachos que tú creaste una metodología, como decimos acá en Perú, súper chévere, llamada, Gracias. llamada Mindfulness Communication. Cuéntanos Ujú. un poquito acerca de ella, qué significa realmente comunicar desde la mente y el alma y el por qué las organizaciones necesitan este enfoque de comunicación. Sí, bueno, digamos que esto viene en un periodo muy importante de mi vida, Alexandra. Si bien, como les conté, yo vengo explorando como estas aguas de la comunicación desde muy pequeña, desde distintas facetas, la faceta periodística, la faceta organizacional, que es con la que más me he quedado. Más recientemente tuve un episodio de salud muy delicado que me movió el piso de arriba abajo y en todos los sentidos, casi 360 grados, con un Mm, diagnóstico muy fuerte que ya, gracias a Dios, he podido superar. Y este diagnóstico hace que comience a buscar nuevos recursos y nuevas herramientas para mantenerme, digamos, con salud y con bienestar. Entonces, en esa ujú. mirada de bienestar es donde vienen reflexiones muy importantes de cómo podemos trabajar la mente, cómo podemos, que tiene que ver, digamos, como con esa parte de la salud mental de la que tanto se habla Ujú. hoy en día, cómo podemos trabajar nuestras emociones, que es factor fundamental de nuestros comportamientos, de cómo vemos nuestras realidades también y cómo reaccionamos frente a ella, cómo puedo trabajar igualmente el cuerpo, por supuesto, porque recordemos que este es el instrumento que nos han dado para podernos comunicar y relacionarnos con otros
y cómo puedo trabajar el espíritu, que ya es una mirada muchísimo más profunda, es una conexión que va mucho más allá de contigo mismo y con lo que para cada uno signifique, digamos, ese ser superior. Entonces, desde Ujú. esas cuatro, digamos, frentes o espacios para conectarnos con nosotros mismos, podemos llegar luego a fortalecer nuestra capacidad de relacionamiento, vinculación e integración con los demás. Cuando tu mente está clara, está en paz. Cuando tu Mm. espíritu te acompaña, digamos, con una energía especial, con un centramiento especial, cuando ese cuerpo además se refleja vitalidad, refleja salud también. Por supuesto que todo esto integrado y unido genera, digamos, un resultado maravilloso que permite que podamos conectar y trascender en los demás o hacia los demás. Entonces, hoy cuando hablamos de la comunicación, y por esto se llama Mindfulness Communication, ¿no? Porque es esa vinculación desde la mente, cuerpo, emociones y espíritu. Cuando hablamos desde ahí, hablamos con propósito, hablamos Ujú. con conciencia, hablamos con mayor capacidad de conexión con otros y con nosotros mismos. Y esto requiere práctica, requiere compromiso, requiere responsabilidad para que podamos trabajar esos cuatro frentes de una manera muy consciente y con mucho propósito. Me encanta, me encanta. Has hablado acerca de comunicación, como tú lo dices, con propósito, pero no es simplemente el hecho de que simplemente nosotros existamos, pero el tener también nuestro cuerpo como ese camino para transmitir, me parece que una idea revolucionaria que quizá muchas organizaciones, y seguro tú también en tu experiencia lo has visto, que pueden decir, bueno, no sé si eso es para mí, soy muy tradicional, que a veces puede haber como que ese choque, pero el hecho que haya una transformación y que estés impulsando una transformación de ese tipo es revolucionario. Y justamente hablando de organizaciones que quizás puedan sentir que son bastante tradicionales, yo estoy segura que tú has encontrado muchos líderes, a muchos managers, a ¿Mm? muchos jefes que creen que comunicar es solo informar o dar instrucciones o dar indicaciones. Desde tu experiencia en estos más de 20 años que tú has estado haciendo, que tú te has dedicado a lo que son las comunicaciones, especialmente ahora con el mindfulness que diga, Ok. eh, ¿qué diferencia a un líder que transforma a través de la comunicación? ¿Cuáles dirías que son como esos puntos clave, esos key points que tú puedas detectar de un líder que de verdad está buscando no solo transformar la organización en la que está, sino transformar a las personas que trabajan con él? Ok, perfecto. Mira que yo ahí veo varias características y esto te puedo decir, Ale, yo vengo haciendo con mi equipo de trabajo desde hace ya varios años levantamientos de información, de percepciones, de sentires en distintas organizaciones de todo rubro, tanto instituciones privadas como en instituciones del Estado. Y lo que vengo encontrando es gran coincidencia en lo que te voy a decir con respecto a Mm. lo que estamos esperando hoy en día de los líderes, ¿no? Porque normalmente en esta escucha y en esta participación para saber cómo está la comunicación, cómo está la cultura, cómo está el clima laboral en una organización, tenemos que mirar qué está pasando con el liderazgo, porque entre otras cosas, el escenario más importante de comunicación, de generación de cultura, de acompañamiento de cambio, son los líderes, deben ser los líderes. Entonces ahí lo que encontramos son respuestas como las siguientes. Ese líder que deseamos es un líder que sabe abrir espacios de escucha, es un líder que sabe abrir espacios de participación y de co-creación, es un líder que ayuda a brillar a su equipo, es decir, que Mm. no está concentrado en un egocentrismo que no le permite ver la luz que hay en otros. Es un líder también que sabe dar un feedback asertivo, constructivo ante todo, y que sabe apreciar, que sabe generar espacios de integración. Es un líder que también promueve mucho la empatía, que por supuesto Mm. tanto que venimos escuchando sobre la empatía y yo creo que no nos vamos a cansar de seguir hablando sobre la misma porque es esa maravillosa capacidad
no solamente para entender al otro, sino para poder sentir lo que el otro siente. Y eso es trascender en los demás. Algunas de estas características son las que más escuchamos hoy en día, como ese anhelo de lo que estamos buscando en nuestros líderes, pero al mismo tiempo estamos buscando líderes muy humanos, líderes que también se muestren con sus debilidades, líderes que sepan manejar esa humildad para poder conectar con los demás, que tengan también como esa mirada muy desde esa línea de compasión, de solidaridad hacia los demás. Entonces, cuando ese líder logra moverse y logra proyectarse desde ahí, claramente va a conectar con su equipo y va a poder orientar y liderarlo y alinearlos mucho mejor. Pero esto implica, Alexa, un trabajo muy importante a nivel personal. O sea, para que Mm, nosotros como seres humanos tengamos esa capacidad de escucha, esa apertura, esa empatía, esa mirada compasiva, esa mirada solidaria, esa mirada, digamos, que acompaña, que mentorea, que coachea, porque los líderes estamos vistos a ser coach de nuestros equipos de trabajo también y a generar ese acompañamiento. Para eso nosotros que tenemos que tener unas características también y un trabajo personal muy importante. Tenemos que aprender a mirar qué es lo que estamos pensando de otros, cómo aprendemos también a mirar con enfoques más benevolentes a los demás, de oportunidad, cómo aprendemos también a canalizar nuestras emociones. Esto es fundamental. O sea, un líder que sabe estar en emociones tan claves y fundamentales como la confianza, la apertura, el entusiasmo, ese sentido como apreciativo de ver al otro. Entonces trabajas emociones, trabajas mente, trabajas el cuerpo también, porque ese líder debe verse como una persona saludable. Entonces debe inclusive aprender a saber qué debe comer y cómo debe ujú. alimentarse para que pueda también estar en el equilibrio que necesita. Y te comento que en todo este aprendizaje, en todo este camino del que vengo trabajando muy minuciosamente, he aprendido mucho de esas virtudes de la buena alimentación. Entonces, el día que, por ejemplo, yo tengo que dictar un taller y sé que es un taller de varias horas y que eso va a implicar que yo necesito mostrarme con energía, con capacidad de conectar al otro, de escuchar, de estar para ellos, yo ese día tengo una alimentación muy especial. Ese día me levanto y como mi buena proteína, como frutas, tomo mucha agua también. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás hidratando, estás enriqueciendo tu cuerpo con alimentos que te van a favorecer para tener esa frescura y para tener esa energía que necesitas para poder conectar, porque al final la buena comunicación parte de conectar con el otro. Así que aquí hay mucho por descubrir para nosotros que somos líderes y para todos en general, porque entre otras cosas, Alexa, todos podemos liderar desde el espacio en el que nos encontremos, desde el rol en donde estamos. Y al final todos estamos abocados a, ojalá, poder generar una muy buena comunicación con quienes nos tengamos que relacionar. A mí lo que me encanta de esta mirada del mindfulness es que communication, es que esto no solamente aplica para el mundo laboral, esto aplica también para nuestros espacios personales, para nuestros espacios familiares, sociales. Ahí también tenemos desafíos y retos de interacción, de relacionamiento con el otro, de entendimiento de los demás, de conexión. Y en la medida en que nosotros vamos trabajando esta mirada, cuerpo, emociones, mente, espíritu, de una manera consciente, buscando también información, herramientas, estrategias, que luego te voy a hablar de algunos tipsitos también a tener en cuenta, eso nos va a favorecer, eso va a hacer que tu vida sea una vida mucho mejor vivible, es decir, que la puedas vivir con un enfoque de mayor bienestar. Y cuando tú te sientes con bienestar, lo proyectas a los demás, conectas mejor con los demás. Eso justamente te iba a comentar. En realidad, me he quedado sorprendida porque uno, cuando uno piensa en un líder, dice, ah, bueno, es la persona que me dice qué es lo que voy a hacer, pero un líder, como tú dices, no es simplemente alguien que por el lado de la empatía llega a conectar conmigo y que yo me puedo ver reflejado, porque esa es la otra parte, puedo verme reflejado en esta otra persona, también es humano, pero Así es. también el tema de la presentación, de esa presencia ejecutiva que no simplemente es eh, a saber cómo conversar, saber hablar, tener ese porte, pero también es la salud,
del cuerpo es un reflejo de, no, creo que dicen que es el cuerpo es el santuario de la mente, es Así donde nosotros tenemos que cuidar lo que tenemos adentro para reflejar lo que finalmente somos. Y y sí, me encanta ese concepto. totalmente. Y ahí yo te cuento como algunas ejercicios, dinámicas, tipsitos que podemos nosotros manejar en nuestro día a día para fortalecernos desde ese cuerpo, emociones, mente, espíritu que permita comunicarnos mejor con los demás. Primero contigo mismo y por supuesto con los demás. Y todo comienza con el sueño, la hora de dormir Mm. y la importancia que podamos darle a ese ritual maravilloso que es ponernos a dormir, que es el estado en donde nuestro cuerpo se relaja y nuestra mente. Dicen que el sueño es como el baño de la mente. Entonces, cuando nosotros no dormimos bien, ¿qué sucede? Nos levantamos y estamos con dolor de cabeza, nos sentimos cansados, nos sentimos un poco estresados y claramente eso impacta la forma de proyectarte hacia otros. Entonces comenzamos desde ese dormir que debe ritualizarse de una manera especial. Desconectar nuestros aparatos celulares una hora o inclusive más antes de dormirse. Quitar toda la red Wi-Fi que podamos tener en nuestro cuarto, poder poner una pequeña música de relajación, invocar también antes de dormirte qué fue lo mejor que te pasó en el día, cuáles fueron los mejores aprendizajes del día también, y llevarte eso contigo para poder conciliar. Ahora hay muchos que también hacen sus oraciones, cantan una canción, cada uno va conectando con lo que mejor les sirve precisamente para poder ir acallando la mente y llegar a esa plácido dormir que permita que podamos descansar lo suficiente. Entonces comenzamos con cómo entramos a dormir y el ritual que hacemos para esto. Y luego ya te levantas. Y no sé si ustedes saben, pero esos 2 minutos iniciales cuando nos estamos despertando son absolutamente relevantes para el estado emocional que luego vamos a tener durante el día. En esos 2 minutos iniciales nosotros estamos todavía en un estado en donde estamos casi como meditando en ese momento, sin saberlo. Entonces, mira qué interesante que en esos 2 minutitos que te estás despertando, que estás ahí como que entre estoy despierto y estoy todavía soñando un poquito, tú comiences a proyectar cómo quieres tu día y digas, me levanto con energía, este va a ser un estupendo día. Cualquier situación que tenga la voy a poder resolver, la voy a poder sacar adelante. Quiero sentirme fresca, quiero sentirme vital, quiero sentirme con capacidad. Y llenas tu mente y llenas tu cuerpo, tu energía de estas palabras y lo manifiestas de esa manera. Entonces, eso tu cuerpo lo recibe, tu mente, tu espíritu, tus emociones lo reciben y lo apropian para que lo puedas llevar contigo durante el día. Ahora, salimos de cama. Los que tengan la oportunidad de ver el sol que está saliendo, ¿no? Y que puedas en ese momento recibir esos rayos de sol. Ese sol maravilloso que además es la fuente principal de la vitamina D, que es la vitamina que precisamente nos ayuda a regular algo muy importante, que es el cortisol, que es la hormona de la energía. Cuando ese cortisol está demasiado alto, es cuando nos sentimos estresados. Cuando está demasiado bajo ese cortisol, es cuando te sientes muy, muy cansado. Sientes que tu cuerpo te pesa, que estás muy agotado. Entonces nosotros tenemos que ayudar a nivelar ese cortisol para que esté en un nivel de equilibrio. Y el sol es la fuente principal de regulación del cortisol. Así que hay que aprovechar el sol. Definitivamente, Sí, hay definitivamente. muchos tips maravillosos desde la misma respiración. Y mira que no he salido de la primera hora de la mañana cuando te levantas. Ejercicios de respiración, entre otras cosas, porque cuando nosotros nos estamos levantando y estamos escuchando que los pajaritos están cantando, hay una hora en el amanecer donde los pajaritos cantan más. ¿Saben por qué es? ¿Por qué? Porque es la hora en donde se está generando más oxígeno alrededor. Si tú en Ah, ese momento abres tu ventana y respiras profundamente ese oxígeno que está llenando el ambiente, estás cargando tu cuerpo de
ese aire puro, refrescante, que va a ayudar también a nivelar tu sistema nervioso. Entonces, hay mucha ciencia detrás de esto, pero si te das cuenta, tampoco no es nada complicado. Son cositas que podemos ir incorporando en nuestro día a día y esto es parte de lo que hoy en día nosotros estamos llevando desde este concepto Mindfulness Communication. Me encanta porque empiezas desde lo que muchos considerarían algo holístico. Ujú, Holístico, pero que finalmente se refleja en quiénes somos y cómo empezamos el día y empezamos con ese mantra de lo que ponemos en el universo y que lo que manifestamos regresa hacia nosotros. Y justamente imaginemos que un líder ha desarrollado todos estos ujú. rituales, estos hábitos, porque finalmente al fin del día, al final del día, son hábitos que están construidos a través del tiempo y que De se acuerdo. mantienen a través del tiempo. En el caso de que tengamos este líder que ha llegado a establecer todo esto, ¿cómo tú dirías que su comunicación influye en la creación de culturas más humanas dentro de esa empresa? ¿Cómo ese líder tú dirías que lleva todo esto que ya ha generado en él o ella misma dentro de la organización en la que está? Ok, ok, mira, qué importante. Los estados emocionales de nuestros equipos están íntimamente linkeados a esa emocionalidad que el líder lleva y promueve en el equipo. Entonces, un líder que llega en la mañana y llega entusiasta y llega primero con una sonrisa. Ya desde ahí tú estás abriendo la comunicación y estás abriendo la conexión con una sonrisa y llegas a saludar, muy buenos días, ¿cómo están? Los saludas, digamos, con un abrazo, con un beso, como normalmente saludas, siempre mostrando como esa apertura, esa alegría, ese entusiasmo. Es que, entre otras cosas, cuando nosotros saludamos en la mañana, lo que estamos haciendo es saludar a la vida. Es, oye, amanecimos un día más, tenemos un día más de vida. Entonces, muy buenos días, ¿cómo está el equipo? Cuando ese líder llega con esa emoción de entusiasmo, de alegría, de apertura, contagia a su equipo de eso. Ujú. Asimismo, cuando un líder, todo lo contrario, llega con pesimismo, con rabia, ¿no? Con impaciencia, eso es lo que proyecta a su equipo y lo contagia también. Y eso es lo que se llama la resonancia límbica, Ah. que es cuando contagiamos nuestras emociones a otros. Como cuando entramos, por ejemplo, a un velorio y vemos que la gente está llorando y te pones a llorar también. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de esa resonancia límbica. Los equipos resuenan con sus líderes. Tenemos líderes pacientes, líderes compasivos, líderes que saben escuchar, líderes que se centran, que saben centrar sus emociones. Eso es lo que transmiten a su equipo también. Una pausa, una capacidad de escucha, una apertura también. Entonces, nosotros como líderes somos responsables de los estados emocionales que los equipos mantienen en el espacio laboral, en esos espacios de trabajo. Ahí llegó el líder, ¿qué dice la gente? ¡Qué bien! Llegó. O, ¡ay! Ahí llegó. Y la gente se mira y se mira con miedo y se ponen y se esconden. No. ¿Qué es lo que ese líder está generando en su equipo? Tenemos una responsabilidad muy, muy grande. Por lo tanto, hay que tener distintas estrategias para que nosotros como líderes, sin descontar que también somos humanos y que podemos tener momentos complicados, días difíciles también, que podamos dar y proyectar lo mejor de nosotros a otros, siempre con una mirada de servicio. Y créanme que si nosotros no nos estamos trabajando internamente, o sea, por eso nosotros decimos que la buena comunicación parte del estado interno de ese ser humano. Si ese ser humano no se está trabajando desde la mente, desde sus pensamientos, desde los juicios que tiene con su equipo, si él está pensando y entra, ay, ahí está en esa partida de flojos. Créeme que si ese es el pensamiento que él tiene, imagínate el tipo de comunicación, de diálogo y de conversación que va a tener con su equipo. Diferente a que si llega, hoy ahí está el equipo, están atentos, están pendientes, ahí estoy hoy un nuevo día para poder sacar adelante los grandes proyectos que tenemos con este equipo maravilloso que me está acompañando hoy en día.
Entonces, nosotros como líderes tenemos un impacto muy importante que inclusive no solo trasciende a Alexandra eh, en el equipo como tal, sino que ese equipo se lleva su experiencia a sus espacios más personales y familiares también. Entonces, cuando llega un colaborador a la casa y tú ves que llega agitado, que llega malhumorado, que llega estresado, que llega con un dolor de cabeza increíble, es que no me aguantó a mi jefe, es que me ha tratado mal, es que me ha dicho algo inapropiado. Entonces, esto lo estamos llevando también a nuestros espacios más personales y familiares. Claro que sí. Y, yo imagino que se genera como una bola de nieve, Así que es. uno impacta al otro porque llegas a casa, estás estresado, he tenido un día terrible, ha pasado tal y cual. La verdad es que seguro ni comes bien, ni digieres la comida bien, luego no puedes irte a dormir. Entonces todo al final afecta a que no solo tu rendimiento tú como persona, sino también tus niveles de estrés, tú cómo te desarrollas en tu círculo personal. Ya, si empezamos así, obviamente que las personas, más allá de generar valor a la empresa, no se van a ser felices. Y no, Así yo es. sé que tú vas a estar de acuerdo conmigo que una de las mejores cosas que podemos hacer para cualquier organización es si tenemos personas trabajando felices, eso va a ser al final uno de los mayores motivadores para que todo siga yendo mejor, siga desarrollándose de la forma que tiene que ser. Sin ir muy lejos, donde yo trabajo, obviamente cuando tuvimos un manager un poquito más complicado, la gente estaba estresada, no sabían cómo iba a reaccionar, luego hubo una transformación interna y en donde ahora te puedo decir, se genera muchísimo más diálogo, la gente ya no está tan alterada, entonces los KPI se dispararon. Déjame decirte eso. Sí, mira que yo hago una relación, te voy a hacer una analogía aquí muy bonita. Yo en todo este periodo que tuve de recuperación de este desafío de salud, me dediqué mucho como a observar las plantas mi madre es una maravillosa cuidadora de plantas hace muchos años, me fascina. Entonces he aprendido algunas cositas de ella. Y claramente cuando uno a la plantita le pone el abono, la miras, le hablas con cariño, la pones cerca al sol, eh, la cuidas, porque al final es eso, la cuidas, esa planta florece. Y así pasa también con nuestros equipos de trabajo. Cuando nosotros estamos atentos a ellos, los cuidamos, sabemos relacionarnos, estamos atentos a sus necesidades, los acompañamos en momentos también de desafíos, de dificultad, ese equipo se fortalece, ese equipo agradece, ese equipo se compromete mucho más y por lo tanto ese equipo florece mucho más también, como la Me plantita. encanta, me Así encanta, me encanta, me encanta esa analogía porque no hay nada más tangible que eso. Yo estoy segura que muchas de las personas que nos están viendo, como tu mamá, mi abuelita, hacen lo mismo. Ellos son de cantarles a las plantitas, cuidarlas. Yo digo que yo, lamentablemente, yo no tengo ese dedo verde, ese green thumb, como le dicen acá en Ujú, los Estados ujú. Unidos, pero efectivamente es tener ese cariño se refleja, es un reflejo de. Proyecta, tú siembras y así es como hay que ver el liderazgo y así es como hay que ver también las relaciones, porque al final la comunicación son relaciones. Ujú, Tú tienes buenas relaciones con los otros, fluye la interacción, fluye una buena toma de decisiones, fluye el trabajo en equipo, fluye inclusive el resolver situaciones difíciles en momentos de dificultad. Cuando hay esa relación bien construida, bien fundamentada, bien regada, bien sembradita, eso tiende a florecer. Entonces, claro. muchas veces uno dice, bueno, ¿cuáles son las grandes herramientas para fortalecer la comunicación con otros seres humanos, con otras personas? Y esas grandes herramientas vienen, yo creo que de conceptos muy básicos que nos enseñaron en nuestras casas desde cuando éramos bien pequeñitos, Alexandra. Yo recuerdo cuando yo salía de casa al jardín, el nido, como le dicen guardería, como le dicen en distintos países de Latinoamérica. Y yo iba con mi maletincito y antes de entrar al colegio mi mamá me decía, no te olvides, saluda, despídete, por favor, gracias, no grites a la gente,
pide ser respetuoso. Y esa es la base de la buena comunicación. La base Sí. de la buena comunicación es mantener esa interacción respetuosa con los otros. Respetuosa para disentir, respetuosa para sentir también cuando estamos de acuerdo en las cosas, respetuosa para poder generar consensos. Entonces, ese respeto que nos enseñaron desde que éramos muy chiquititos es lo que tenemos que llevar en el día a día, en esas interacciones. Y esa es la base y el eje central de la buena comunicación en cualquier ámbito donde tú lo pongas. En el ámbito personal, en el ámbito familiar, en el ámbito social, en el ámbito corporativo también. Obviamente que hay ciertas herramientas también que nos ayudan, herramientas para escuchar más activamente, para manejar nuestro cuerpo, ¿no? Y que ese cuerpo refleje seguridad, refleje proyección, refleje capacidad. Pero esto todo se cae si no hay algo que internamente lo sostiene. Hay una Ujú. coherencia interna que debe sostener. Uno no puede ir sin el otro, me imagino. Así es, hay una coherencia, todo esto va de adentro hacia afuera si no se cae, porque yo puedo estar haciendo la mejor técnica para que se escuche mi voz, tono, timbre de voz, la mejor técnica para poder argumentar, pero si yo internamente no me he trabajado para poder observar el mundo con una mirada apreciativa y a los otros, para saber agradecer también los espacios que se están dando de interacción con los demás, para poder inclusive ver con curiosidad cuando alguien de pronto dice algo distinto a lo que tú estás mencionando, diciendo, cuando alguien controvierte lo que tú dices. Si tú no tienes esa capacidad interna para mirarte, para apreciar también desde fuera, para dar nuevos significados a lo que típicamente observamos y miramos, entonces estamos acortando la posibilidad de poder comunicarnos, relacionarnos y vincularnos con los demás. Pero esto implica trabajar Claro. internamente en nuestros juicios, en nuestras percepciones, trabajar también en nuestra vitalidad para poder absorber lo que el mundo te está, las señales que el mundo te está dando y que los otros te están dando también. Claro que sí. Y justamente lo que estás mencionando, tú dirías, ya que tú tienes una experiencia acompañando a más de 300 organizaciones en esa Ujú. transformación, ¿tú dirías que ese quizás es el error más común que cometen las empresas al momento de intentar mejorar su comunicación interna? Ese tema de que no hay una coherencia interna-externa, ¿o cuál dirías que sería uno de los errores más comunes? Mira, yo creo que hay varios desafíos, vamos a decir, errores. Uno de los errores que más yo encuentro, tú lo acabas de mencionar, tiene que ver con la coherencia en general. Es decir, Mm, nosotros no podemos proyectar algo que internamente no estamos viviendo, porque no se sostiene. claro. Internamente yo puedo estar diciendo, somos una empresa responsable, una empresa centrada en el cliente, una empresa solidaria, etcétera, etcétera. Y resulta que internamente no lo somos con nosotros, con nuestros equipos de trabajo. Eso puede caerse. Yo en estos días he estado acompañando a una organización en la redefinición de su misión, su visión, sus valores y propósito. Y siempre esto comienza con una escucha muy profunda con los colaboradores. Hacemos encuestas, entrevistas, grupos de indagación apreciativa, de diálogo. Y hay una frase que a mí me pareció muy diciente que tiene que ver precisamente con este tema de coherencia, que decían los colaboradores, decían, estamos creciendo hacia afuera porque la Mm, empresa está adquiriendo más negocios, mejores resultados, etcétera, pero no lo estamos haciendo internamente con la gente. mm. Y eso llega un momento en donde no se sostiene. Entonces comienzan a sabotearte los equipos internamente, comienza la gente a desertar, las personas que eventualmente hubiesen pensado en ingresar a tu organización ya no la ven como atractiva. Entonces, esta falta de coherencia termina al final siendo muy, pero muy costosa para las organizaciones. Ahora, otro de los errores, o digamos, que observo con respecto a esta mirada de la comunicación es creer que vamos a trabajar y fortalecer la comunicación interna en una organización principalmente pensando en los medios de comunicación interna. Entonces, como ya tengo WhatsApps internos, porque ya manejamos una intranet o tenemos alguna aplicación digital que funciona, que está habilitada, porque tenemos correos electrónicos, ya hemos resuelto los mayores desafíos de comunicación de nuestras organizaciones. Y resulta que no es así. Estos son medios que complementan, que acompañan, pero en realidad,
seguirá siendo esa comunicación humana la que al final termina definiendo tu clima, tu cultura organizacional, eh, el engagement de los colaboradores. Es más, tú nunca escucharás a nadie en una empresa decir, me fui de esta empresa porque la intranet que tenían era terrible. Me fui de esta empresa porque no me respondían los WhatsApp rápidamente o los correos electrónicos o porque recibía un montón de correos electrónicos. Me fui de esta empresa porque no me sentí escuchado, no me sentí valorado, porque no me dieron oportunidades de desarrollo, porque no teníamos espacios para poder equilibrar nuestro bienestar, porque no me trataban bien. Entonces, si te das cuenta, estamos hablando que el quid del asunto está asociado más que todo a esa comunicación humana y ese relacionamiento y vinculación entre seres humanos. Por lo tanto, lo que esto implica o lo que a esto nos llama es a entrar a conocer más profundamente cómo los seres humanos reaccionamos, nos comportamos, nos vinculamos, nos sentimos apreciados con otros. O sea, el poder entender, comprender esto y a partir de eso desarrollar relaciones que vayan acompañando todo este descubrimiento de cómo podés conectar con el otro. Pero yo te diría que la fórmula no es difícil, porque ahí es escucha a la gente, aprecia a tu equipo, eh, expresa solidaridad, expresa compasión también, sé empático. Y esta puede ser como una fórmula muy interesante para construir una comunicación cada vez más efectiva y más asertiva entre todos. Claro que sí, ¿no? Y me encanta eso que al final dijiste de crear una comunicación efectiva y asertiva, porque finalmente, como tú has dicho al inicio, sin esta comunicación podemos tener un montón de medios, podemos tener un montón de formas, ya sea, por ejemplo, algunos tienen Teams, como tú has dicho, algunos tienen WhatsApp, todos son medios, pero finalmente si esa comunicación humana no está ahí, no es el core, no es Así, el corazón. el eje, Exacto. el eje. Y comunicamos, mi querida Alexandra, tú no comunicas solamente desde el lenguaje. Uno comunica desde el cuerpo, por supuesto, comunicas desde tus emociones también, es como que vas integrando desde tu espíritu, porque hay gente que tú escuchas y quedas maravillado por lo que esa persona te proyecta. O sea, inclusive hay personas, y yo te digo que yo tuve una experiencia increíble con la presencia de un monje tibetano y tomé un curso, unas sesiones con un monje tibetano acá en Perú. Y resulta que esta persona tenía una presencia tan increíble que no necesitaba hablar mucho para poder conectar con nosotros. Su sola presencia y su sola energía era tan sobrecogedora que nos impactaba a todos de una manera increíble. Y eso sale de poder hacer esta integración, donde reconoces tus emociones, las gestionas, donde reconoces tu mente, tus pensamientos, tus juicios y lo sabes también gestionar, lo sabes integrar, lo sabes respetar, lo sabes apropiar, donde también reconoces tu cuerpo y sabes cómo tu cuerpo te está hablando también. Cuando estamos cansados, nuestro cuerpo nos habla, nos muestra que estamos cansados, lo sabes escuchar. Eso es escucha, eso es comunicación. Wow, me encanta. No sabía acerca de este monje tibetano. Solo puedo imaginarme, y quizás tan solo sea un fragmento de lo que su presencia al final pudo haber sido al estar frente a frente a él. Hay personas que sí o sí tienen ese impacto y yo me imagino que no es simplemente, como tú lo has dicho, del tiempo, del expertise que tengan acerca de un tema, sino es esa conexión mente, emociones, cuerpo, espíritu, todo mezclado en uno. Tú dirías, ese sería como que uno de los ejemplos más evidentes de esta conexión de estos cuatro ejes. ¿Tú cómo dirías que eso se ve en práctica dentro de una empresa? ¿Cuál sería el caso ideal en donde tú dirías, esta empresa tienen mindfulness A1, Ok, están desarrollados y aquí es? ok. Mira, te voy a dar un ejemplo muy concreto en uno de los espacios más frecuentes que tienen las empresas, como es el espacio de las reuniones de trabajo. Por ahí decimos que pasamos con reunionitis todo el tiempo.
¿verdad? Reuniones que pueden ser en formato presencial o en formato virtual. Vamos a trabajar una reunión, un ejemplo de una reunión con enfoque mindfulness. Entonces, para esa reunión, en esa convocatoria de la reunión, podemos inclusive sugerir a las personas que van a asistir, vamos, digamos, a un espacio de co-creación, por decir algo. Vamos a convocar una reunión, que va a ser una reunión en donde vamos a dar lluvia de ideas, brainstorming, Ujú, lluvia de ideas de un desafío que tenemos o de un proyecto que tenemos que sacar adelante. Entonces necesitamos esa creatividad a flor de piel, necesitamos que la gente se suelte, que la gente ujú. exprese de sus miradas y que no se cohíban, ¿no? Que se sientan como muy libres. Entonces ese día en esa convocatoria que vamos a hacer para la reunión les decimos, vengan a esta reunión, y vengan, coman cosas saludables o les tenemos inclusive al momento de entrar a la reunión algunas frutas, tenemos aguas, tenemos jugos también, eh, todo esto que nos ayude a nutrir nuestro cuerpo de una manera saludable para que podamos tener una mente muy despejada. Llegas a ese espacio de reunión y puedes poner una música, en este caso como que lo que quieres es que la gente tenga esa capacidad de compartir, de llevar ideas, entonces les puedes poner una musiquita más movida para que lleguen y puedan entonces generar contexto con esa música que integra, que entra por tu cuerpo, entra a tu cuerpo, entra a tu mente y entra a tu espíritu también. Cuando tú escuchas una música movida, te entusiasmas de alguna manera, tu cuerpo reacciona, pero no solo el cuerpo, reacciona tu mente también y reacciona tu energía igualmente, porque lo que necesitas es que la gente luego comience con creatividad a darte ideas. Luego entonces ese líder les dice, bueno, vamos a sentarnos, los chocolatea, eh, les pone un poquito la música, les dice cuál es el objetivo de lo que estamos buscando en el día de hoy, les invita a compartir algunas de estas frutas, algunas de estos alimentos saludables y hace una primera pregunta. ¿Con qué emoción entran ustedes a este espacio en el día de hoy? Entra primero a ver cómo está el estado de emociones de su equipo de trabajo. Y de pronto hay gente que te diga, he llegado un poquito confundida, he llegado estresada o llegué con mucho entusiasmo y cuentan por qué. Entonces, ¿sabes en qué está tu equipo? ¿Cómo llega ese equipo? También para saber quiénes son los que eventualmente van a poder llegar a participar un poco más que otros. Si hay alguien que llega muy preocupado, oye, llegué re preocupado, mi hija esta mañana se cayó, tuvimos que llevarla rápidamente a la clínica, ya sabes que en esa reunión probablemente esa persona necesite un tiempo, va a estar con otra energía diferente y vas a poder acompañar mejor entonces la sesión. Y ahí entonces es cuando comienza luego de ese compartir a nivel de emociones, se da el planteamiento de qué es lo que estamos buscando en esta sesión en el día de hoy, como quien dice cuál es el objetivo de la misma, qué es lo que queremos buscar. Y luego desde esa claridad mental le preguntas a cada uno y qué necesita cada uno para que pueda dar lo mejor de sí en esta reunión. Hace esa pregunta al líder, ¿no? ¿Qué necesitas en ese momento? Bueno, necesito que el compañero de al lado, si ve que yo no estoy participando, me toque aquí y me diga, oye, adelante, tú también puedes participar. O necesito, hay gente que de pronto participa demasiado. Necesito que alguien entonces me haga una seña cuando vea que yo me estoy tomando demasiado el protagonismo y no le estoy dando la oportunidad del otro, que alguien me haga una seña y me diga, hola, hola. Y ya sé que entonces ahí voy parando. Entonces es entrar a leer las necesidades de tu equipo, entrar a generar ese tono, ese contexto donde involucras emociones, donde involucras el estado mental en el que necesitas que ese equipo también pueda entrar a co-crear con los otros. Y tienes estos elementos, la música también que moviliza. Entonces estás ahí integrando cuerpo, emociones, mente y espíritu. Y comienzan las conversaciones. Y ese líder en esas conversaciones se va dando cuenta si hay alguien que no participa mucho o que le da de pronto un poquito más de temor de participar. Entonces se acerca y le dice, ¿y tú qué opinas? ¿No? Y abre esa participación también. Entonces está generando un espacio que hoy en día, no sé si has escuchado, pero se utiliza mucho este concepto de poder generar como estos espacios en donde estamos blindando la participación de todos, es donde estamos generando esa seguridad emocional para participar y estar dentro de las reuniones, porque el líder te lo permite, porque consultó tus emociones, porque preguntó qué podíamos hacer para que tú pudieses, todos pudiésemos de alguna manera interactuar de la mejor manera. Y cuando ya vamos terminando, vamos entonces haciendo lo que se llama un check-out,
¿Cómo me voy después de esta reunión? ¿Cómo nos vamos? ¿Me voy entusiasmado? ¿Me voy con más ideas? ¿O me voy un poco frustrado? ¿Por qué te vas frustrado? ¿Qué crees que podemos hacer para que nuestra próxima reunión sea aún más exitosa? Entonces ya estás pensando en qué puedes hacer para que el próximo espacio de encuentro y de conversación sea un espacio lo suficientemente significativo. Alguien de pronto dirá que traigan otro tipo de frutas, o de pronto alguien dice que cambien la música, no, que vuelvan y nos pregunten acerca de cómo están nuestras emociones, y ya después en la próxima reunión, cuando hagas el check-in, ya vas a poder hilar conversaciones como antes. En la reunión pasada nos dijiste que tu hija en la mañana había tenido un pequeño accidente, tuviste que llevarla a la clínica, cuéntanos cómo siguió, ¿no? Y eso Claro, genera lo que se conoce como la sinergia del equipo y conectividad de los equipos. Y esto es lo que hace que eventualmente los equipos puedan trabajar mucho mejor y puedan comprometerse mucho más. wow, me he quedado Ahora, impactada. algo que se me Dime, está, dime. se me está escapando, que es muy importante. Puedes también involucrar ejercicios de respiración. Cuando Wow, tú ayudas a que tu cuerpo inhale, se oxigene, estás oxigenando todo tu organismo. Y te das cuenta a veces cuando nosotros estamos muy agitados, que es lo primero que nos dicen. A ver, respira profundo y como que te... ¿no? Entonces la respiración también es maravillosa y hay que saberla utilizar. Vamos a comenzar haciendo un pequeño ejercicio de respiración o de centramiento. Vamos a terminar la sesión de hoy también haciendo una pequeña respiración. Vamos a soltar todo lo que nos estresó, vamos a soltar todo lo que no nos pareció y vamos a quedarnos solamente con aquello que nos aportó. Inhalas lo que nos aporta, exhalas aquello que no te está aportando nada. me Todo encanta, me eso. encanta, me encanta, me encanta todo lo que nos estás contando porque estoy segura que acá muchos de los muchachos se están quedando con todo eso impactados porque nunca lo han visto de esa forma. Muchos de ellos se deben haber quedado en, bueno, sí, reunión de brainstorming, otra reunión. Ya no, el cambio de esa energía al momento de empezar y al terminar, revolucionario porque ya no es simplemente el hacer una labor que, bueno, me toca hacer esa reunión, sino ya es más bien esa integración, como tú lo has llamado, esa sinergia del equipo. Así Y es. me encanta, y yo estoy segura que acá muchos de los muchachos que nos están mirando y que luego también van a ver la grabación en vivo, se van a quedar pensando justamente en cómo puedo integrar eso también. Quizá no puedo ser un líder, pero ¿quién me dice que yo no puedo liderar ese tipo de transformación? Ok, ok. Exactamente. No, más bien, muchísimas gracias, Silvia. Yo sé Mucho que gusto. hemos estado conversando largo, largo y tendido el He día de estado hoy. fascinada. Ha sido un gusto tenerte aquí el día de hoy con nosotros. Ese es un espacio para que tú puedas despedirte, dejar unas palabras finales y, por supuesto, compartirnos tus redes sociales para que todos puedan seguir tu trabajo. Y si también te pueden seguir en Eco Consultores, ahí también te pueden estar siguiendo. Claro que sí. Mira, primero, gracias por brindar este espacio para contar un poquito sobre esta mirada Mindfulness Communication que se sigue co-creando todos los días, porque créeme que vamos aprendiendo cosas nuevas de salud, del bienestar emocional, de la salud mental, de cómo sostener también esa parte espiritual que es tan importante, tan relevante. Pueden seguirme a través de las redes sociales, Silvia Carrillo Oficial, tanto en LinkedIn como en Instagram igualmente, ahí nos podemos conectar y por supuesto ahí voy a ir abriendo cada vez más espacios para contar no solamente sobre esta mirada mindfulness, sino sobre otras miradas que van complementando este quehacer de la comunicación, de los temas de cultura, de cambio, de clima laboral también, de experiencia del colaborador que tanto se habla hoy en día. Gracias a ustedes por promover estos espacios, Alexandra, los felicito, sigan adelante, sigan haciendo y generando comunidad, porque eso es lo que necesitamos, seguir compartiendo las buenas prácticas. No, claro que sí. Más bien, muchísimas gracias a ti por darnos parte de tu tiempo, parte de tu noche y que los muchachos que nos están viendo no solo pueden seguirte en redes sociales, sino que si han estado viendo durante esta presentación, pueden solicitar su certificado de participación al correo de info.mimentora@gmail.com. Ya saben, sigan ahí abajito, para que los voy a dejar ahí un ratito para que también le puedan tomar una captura de pantalla. Y antes de cerrar
Nuevamente, agradecerte a ti, Silvia, y agradecer en nombre de Feedback Comunicación Empresarial a todos los que nos han estado acompañando el día de hoy en los eventos de Mi Mentora en este 2026 también. Gracias por Muy estar aquí, por aprender con nosotras, por seguirnos y seguir construyendo ese espacio de crecimiento justo como tú lo has mencionado, Silvia. Y yo sé que vamos a estar haciendo este año 2026 muchísimo más contenido. Vamos a tenerte probablemente de vuelta porque obviamente hay que seguir esta conversación, hay que seguir esta transformación y seguro tendremos muchas más historias y experiencias que comentar. Así que nada, gracias. gracias a ti, Silvia. Feliz noche para todos. Gracias, gracias. Buenas Un noches, abrazo grande. muchísimas gracias. Hasta luego. ¿Soñaste alguna vez con una mejor versión de ti? ¿Buscas la forma de expandir tus conocimientos y mejorar tus habilidades? Esto es Mi Mentora, aprendizaje permanente, herramientas vanguardistas, transformación profesional. Somos una academia que promueve la formación, capacitación e investigación para profesionales en las ciencias de la comunicación. Nuestros programas abarcan temas de actualidad para que líderes como tú quieran destacar en un mercado competitivo y global. Únete a Mi Mentora y potencia tu futuro profesional. ¿Y tú, estás listo para alcanzar tus metas? Sí, por supuesto, estoy listo.